Rodolfo Parker involucrado en un nuevo chanchullo. Favoreció a muchos empresarios. ¿Quiénes serán? Arena se niega a que se auditen las alcaldías. De eso hablaremos hoy, pero antes, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Bienvenidos, hoy es martes 10 de agosto y vamos a hablar un poco de lo que ha estado pasando. Y es que el ministro de Hacienda ha solicitado hacer una auditoría, investigar el famoso decreto 127 que se firmó en la pasada asamblea y que pues favorecía a muchos empresarios que se quedaron sin auditar. ¿Quiénes serán esos empresarios? Pues han de ser muy buenos amigos con Rodolfo Parker, porque él fue el que favoreció a estos empresarios para que no declararan o para que Hacienda no los auditara. Sería importante investigar qué pasó con el decreto 127 de fecha octubre, si no mal recuerdo, 2018. Se borraron de un tajo 280 millones que estaban siguiendo la Dirección General de Impuestos Internos. Dejó sin efecto todas las auditorías de los años 2014 y 2015 que estuvieran en fase administrativa en ese momento. Sería bueno investigar las motivaciones de la emisión de ese decreto, porque esa fue la mayor y la más descarada evasión fiscal que yo he visto en toda mi vida. Señores diputados, tienen ustedes la oportunidad histórica para que el pueblo salvadoreño conozca la verdad y que podamos recuperar esos fondos que le pertenecían a todos los salvadoreños. Bueno, como Hacienda tienen la labor de auditar y resulta que por este decreto, ese decreto 127, todas las auditorías que había estado haciendo el Ministerio de Hacienda pues fueron cancelados. Pero ¿quién fue el diputado que propuso que se cancelaran estos 280 millones de dólares que estarían siendo evadidos? Pues nada más y nada menos que Rodolfo Parker. ¿A quienes favorecía eso? Pues es lo que va a dar como resultado la investigación que el ministro de Hacienda está proponiendo a los diputados. ¿Quiénes serán? Pues recordemos que Rodolfo Parker era el mismo que aceptó los sobresueldos de Mauricio Funes y que hablaba que se sentía sumamente cómodo. Así que seguramente muchos empresarios le dieron unos cuantos suelditos, ¿verdad?, para hacerlo sentir sumamente cómodo. Y es que así él llegó a la Asamblea Legislativa con esta propuesta, como ve ahí, iniciativa del diputado Rodolfo Parker, en iniciativa para que el régimen transitorio para regular lo concerniente a los procesos de fiscalización. Así que esas fueron las grandes labores que se hizo Rodolfo Parker. Ellos llegaron a legislar a favor de los empresarios, a legislar a favor de aquellos que les daban los famosos maletines negros para beneficiarlos a ellos y no al pueblo a quien los eligió. ¿Y saben quién sale a su defensa? Pues nada más que el diputado, el matemático, ¿verdad?, que no recuerda quién hizo esta iniciativa, este decreto 127, y es más, hasta le echa la culpa al ex ministro de Hacienda, dice. Hay que hacerlo. Hasta donde yo recuerdo, ese decreto lo que hacía es que le daba cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó la suspensión de los procesos tributarios que se hubiesen hecho al margen de la ley. Quien tomó la decisión de suspender el examen tributario de algunos contribuyentes fue directamente el Ministerio de Hacienda. Tanto es así que en el artículo 1 de ese decreto establece que el Ministerio de Hacienda no va a tener responsabilidad por la omisión de los exámenes de expedientes tributarios de esos 2 años. De tal manera que a quien habría que preguntarle sobre este tema es a quien fue ministro de Hacienda en esa época. Interesante, de algunos contribuyentes. ¿Quiénes serán esos contribuyentes que tanto eran de interés para los diputados para que se les exonerara o se les pausara esa investigación que estaba haciendo Hacienda? Hay que hacerlo.
Hasta donde yo recuerdo, ese decreto lo que hacía es que le daba cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó la suspensión de los procesos tributarios que se hubiesen hecho al margen de la ley. Quien tomó la decisión de suspender el examen tributario de algunos contribuyentes fue directamente el Ministerio de Hacienda. Bueno, ya vimos que eso fue de iniciativa del diputado Rodolfo Parker. Lamentablemente se está diciendo que ya ni siquiera está en el país, pero claro está que en esa comisión de Hacienda habían más diputados que pues avalaron la iniciativa del diputado Rodolfo Parker para que este decreto favoreciera a esos algunos contribuyentes, como dice el diputado. Ya no recuerda de quién fue iniciativa, ¿verdad? Ya le está tirando la pelota al ex ministro de Hacienda, que por si no me equivoco por la fecha, quizás sería Carlos Cáceres, ya que fue en el 2014. Así que nueva investigación de parte de el ministro de Hacienda, ya que él siempre tiene sus jueves de evasores. Así que vamos a ver quiénes eran los amiguitos de Rodolfo Parker que fueron favorecidos con estos 280 millones de dólares en evasión fiscal. Y también sobre eso, pues el ministro de Hacienda hablaba ayer que fue a hacer la rendición de cuentas, que quiere auditar cómo las alcaldías usaron los fondos durante la pandemia. Y claro, esos son los alcaldes, muchos que eran de Arena antes de las nuevas elecciones, y pues nuevamente el matemático no está de acuerdo. Ustedes se la pueden hacer. Esto en base a la ley Alaví no se pudiera hacer, porque la ley Alaví lo que prohíbe es que se auditen los fondos de la pandemia. Ahora ellos quieren auditarlo. Ley Alaví no se llama así, ¿verdad? Los areneros le pusieron a la ley donde pues se le puso una restricción a la información sobre el recurso el manejo de los recursos de la pandemia. Así que ahora ellos dicen, no, pues si no vamos a tener el acceso a esa información, tampoco queremos que se auditen a las alcaldías. Los fondos de la pandemia que administraron las alcaldías, pero no quieren que se audite ni se revise el dinero que utilizaron los ministerios de su gobierno, del gobierno de Bukele. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Van a respetar la ley Alaví o van a auditar a todos los que manejaron fondos públicos durante la pandemia, sean alcaldías o ministerios? Esa pregunta habría que hacérsela. Ustedes se la pueden hacer a los diputados de Nuevas Ideas y a los ministros de Nuevas Ideas. La ley Alaví abarca incluso... Claro que sí, por supuesto. Abarca todo lo que tenía que ver con fondos durante la pandemia. Bueno, ahí escuchaban las declaraciones del diputado. Vamos a hablar un poquito de un tema que ayer les mencionaba en los videos, ya que esta señora, la licenciada Carla, asegura ser hermana del presidente Bukele y pues dio una entrevista a un programa en redes sociales que se llama La Plática. Ahí ella pues afirmaba nuevamente que el presidente Bukele tiene que ver mucho con la muerte de don Armando Bukele y pues que inclusive la ha llegado hasta meter presa a ella. 2 días antes que mi padre falleciera, mi padre a mí me dio unos papeles que él había encontrado, donde se había dado cuenta que Nayib estaba teniendo divisas de Alba Petróleo. Alba Petróleo está siendo investigado por narcotráfico. Sí. Sí. Me dijo que Nayib lo había defraudado. Me dijo que yo tenía más sangre a Bukele que él. Y que él iba a arreglar esto. A los 2 días, mi padre aparece muerto. Por favor, yo se lo fui a él a gritar. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? Sí. Me puso de trampa. Bueno, yo leí muchos de sus comentarios y todos decían que pues eso se puede resolver fácilmente con una prueba de ADN que comprobaría si ella es hija de don Armando Bukele. Ella afirma, pues como escuchan, que tiene documentos que comprueban
que pues el presidente Bukele estaría involucrado en un caso con divisas con Alba Petróleos, que don Armando se enteró y que por eso estaba muy molesto con su hijo. Historia, ¿verdad? Le preguntan por qué es que antes nunca había hablado, que era otra de las preguntas que ustedes hacían mucho en los comentarios, y ella dice pues que por temor, porque tiene una hija que está bastante pequeña y por eso no había querido hablar antes, pero que pues también ya había recibido represalias como la que está por mencionar, sobre que pues le levantaron unos falsos y así fue que le enviaron a prisión. Y sin ninguna vergüenza se lo digo. Sin ninguna vergüenza se lo voy a decir. Le pagó a uno de mis novios y me metió a la cárcel. ¿Con la excusa de? Me metió a la cárcel, imagínense por qué delito. Ajá. Por extorsión. Porque yo le dije que yo iba a decir que él había matado a mi papá. Gracias a Dios, miren, aquí estoy, todo se resolvió, el juez me pidió disculpas, pero me llevó ahí para callarme. Esa parte es una de las que me deja, ¿cómo es que tu hermano te mete en prisión diciendo que se estaba extorsionando a tu novio, ¿verdad? Pero luego sale, se arregló todo y te pidió disculpas y ya todo arreglado. Bueno, también hoy en las redes sociales circula mucho esta fotografía que no sé qué tan verídica será, ¿verdad? Donde la señora se hace acompañar de Berta María de León, que como saben también fue candidata del partido de Nuestro Tiempo, al igual que la famosa licenciada, que ella era candidata del PDC. Puede ser que sí sea verídica la foto, que sí se conocieron en temas de campaña electoral, así que bueno, parece que se tenían una relación de amistad. Vamos a estar muy atentos sobre este tema, la verdad es que ha causado muchas interrogantes, sobre todo el hecho de saber que pues cómo alguien puede ser hermana del presidente y estar tanto tiempo callada y ahora tenerle ese gran odio. Bueno, ella también mencionaba el tema sobre Alba Petróleos y que está siendo investigada por el narcotráfico. Pues resulta que hoy la fiscalía presenta la destrucción de 1.370 kilos de coca, valorados en varios milloncitos, y así es como acaban, miren. Estos fueron comprados a 400 millas náuticas y fueron destruidos hoy por parte de la fiscalía. Fueron detenidos también varios ciudadanos de distintos países, los cuales están en un proceso de ser juzgados por este caso, y así se acabó el negocio. Bueno, parte de lo que ha estado pasando sobre el tema de los presos políticos. Hoy tuvieron una audiencia, pero no llegó a la libertad que estaban buscando. El juez que lleva el caso de los presos políticos en El Salvador adelantó hoy la audiencia, que era para el 18 de agosto, decía Lorena Peña, y le estableció para mañana, es decir, hoy, 10 de agosto a las 2 de la tarde. Violeta y el exministro Cáceres requieren medicina urgente, dice. La audiencia pues solo finalizó en una firma para iniciar el proceso, así que bueno, no salieron libres, aunque eran lo que ellos esperaban. También llevan varios días denunciando de que están intentando ingresarles a cárcel de mujeres un medidor de flujo para Violeta Mengíbar, y según denuncian ellos, pues no se les había dado el acceso para que la doña Violeta, que dice estar muy enferma, reciba ese medidor de flujo respiratorio. Bueno, es bastante común que se nos enfermen todos, ¿verdad? Hasta Netillo le dio algo en el corazón, pero ella sigue en Mariona, así que no era tan grave como se decía. Parte de lo que ha estado pasando, les recuerdo que activan la campanita de las notificaciones y nos veremos en un próximo video.